creo que va a ser interesante esta perspectiva porque la verdad es que va a complementar un poco a lo planteado por las instituciones previas. Es una lógica distinta desde una empresa privada, un compromiso ambiental que tiene ya más de una década y que intenta de ser cada vez más prioritario en la estrategia de negocio de la misma, ¿no? Que es lo que nos está pasando en Pacífico. Como contexto un poco y para explicarles dónde estamos como Pacífico, porque no necesariamente lo pueden relacionar a una empresa aseguradora. Nosotros somos una empresa que es carbono neutral hace más de 8 años y empezamos a medir nuestros impactos, o ese fue el primer paso, empezar a medir nuestra huella de carbono. Con esto definíamos el compromiso y la toma de decisión consciente sobre nuestra gestión ambiental. Fue como les comento, el primer paso en esta lógica. Eh, y eso nos hizo la primera aseguradora carbono neutral del país, porque primero nos medimos, como les comentaba, decidimos que íbamos a empezar a gestionar nuestros impactos para poder reducirlos y tomamos la decisión de compensarla, y compensarla a través de la compra de bonos de carbono. En este proyecto de reducción de deforestación y degradación de la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bajo-Jasonene en el área de la región de Madre de Dios. Nosotros con la compra de bonos podemos o estamos ayudando a proteger 5.000 hectáreas de esta zona protegida en nuestro país y participamos de la primera gestión de bonos de carbono relacionado a bonos locales en el Perú. Y esto fue un ejercicio muy interesante. Esto fue, como les comento, hace 10 años. ¿Qué ha pasado en el interín y qué es lo que ha pasado especialmente en el 2020? Pacífico decide conscientemente pasar a ser una empresa sostenible en términos de ASG, de una estrategia ambiental, social y de gobernanza consciente y integrada a su core de negocio. Lo que decidimos entonces, alineada a la estrategia que el grupo, que Credicorp había tomado, es definir las plataformas en las que nos íbamos a parar para trabajar alineados a nuestro core de negocio en términos de sostenibilidad. Así podemos ver que trabajamos en inversiones sostenibles, en educación financiera, inclusión financiera, simplicidad y transparencia y oportunidades y productos para las mujeres. Pero contamos con un habilitador clave y transversal, que es el plan ambiental o el esfuerzo en acción climática. ¿A qué nos lleva esto? Y esto creo que es bien interesante, a poder trasladar esta mirada que teníamos de pronto bastante concentrada en la medición de huella de carbono a otros ambientes o a otros aspectos de nuestra gestión, como por ejemplo el Frente de Inversiones Sostenibles. Ya teníamos algunos esfuerzos ahí, pero al tomar la decisión consciente de trabajar en una estrategia de sostenibilidad, pasamos, por ejemplo, en el 2020 a formar parte del PRI, de Principles for Responsible Investment, esta organización respaldada por las Naciones Unidas, que enmarca los esfuerzos de diversas organizaciones para fomentar las inversiones responsables. Esto nos llevó a también poder aprobar nuestra primera política de inversiones sostenibles en el 2020 y a tomar decisiones de metas y de objetivos a largo plazo en relación a este criterio. No es algo sencillo, no es algo fácil. Nosotros tenemos compromisos con nuestros asegurados de largo plazo, lo que nos lleva a tener un análisis muy específico de nuestra cartera de inversiones, pero el compromiso está. Entonces tenemos que incrementar nuestra capacidad de invertir en fondos o assets que tengan un componente ASG. Y no solo eso, sino que además el criterio de evaluación de riesgo ya no estaba solo anclado en riesgos financieros tradicionales, sino que hoy estamos inmersos en una evaluación de los riesgos climáticos también para la toma de decisión, no solo en el frente de inversiones, sino en el frente de continuidad de negocio, por ejemplo. Entonces, incluir la evaluación de riesgos de cambio climático, incluir la evaluación de riesgos medioambientales dentro de nuestra estrategia de negocio es esencial. Eso, para ser más resilientes, para prevenir cualquier conflicto o cualquier problema que nos pueda traer en términos de, de riesgo justamente este frente, y además para poder hacer más sólida nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, como ven, tenemos 5 pilares establecidos que están inmersos en nuestra estrategia de negocio y que además están amparados en un habilitador clave como es el plan ambiental para nosotros. Mecanismos para impulsar la acción climática. Bueno, nosotros, como les comentaba, tenemos este compromiso primero con la gestión y medición de nuestra huella de carbono.
Y creemos que es importante que esto sea algo transversal para las diferentes instituciones privadas y públicas del país. Y aquí nos amparamos mucho en lo que está planteando el MINAM desde este frente, porque solo siendo conscientes de tus emisiones puedes gestionarlas. Es la única manera. Entonces, desde hace 10 años que nos medimos, hemos logrado felizmente poder tener reducciones año a año. Y ustedes dirán, bueno, es una empresa de servicios, no es una empresa de producción, no tiene manufactura, no tiene fábricas, pero tenemos emisiones fuertes en determinados alcances que son importantes y que se pueden seguir reduciendo, como por ejemplo el consumo de papel, que una aseguradora era muy, muy grande. Implica, de hecho, más del 25% de la composición de nuestra huella. Y eso a través de diferentes acciones hemos podido ir reduciéndola significativamente y ahora les explico un poquito más. Acá marqué la reducción de la huella, por ejemplo, del 2018 versus el 2019, porque sabemos que el 2020 fue un año atípico, trabajamos en home office, tenemos el reto de traducir la medición de nuestros impactos al home office, pero todavía no está definido, eso estamos en ese proceso. Pero sí es importante, por ejemplo, estos esfuerzos para la reducción de otros frentes, como por ejemplo la reducción de papel que les comentaba. Estas acciones son reportadas año a año en el reporte de sostenibilidad corporativa de la SMB, por ejemplo, y este es un mecanismo que puede obligar a la empresa privada a reportar sus acciones. Cada año se ha ido afinando, de hecho para el año pasado ha tenido un cambio significativo e interesante, especialmente en el frente climático, y para ver cómo las empresas pueden reportar sus acciones en el frente climático. Y creemos que impulsarlo, promoverlo y gestionarlo de manera real y de manera consciente es muy interesante para que a nivel de inversiones, a nivel de inversionistas o a nivel de stakeholders, puedan ver cuál es la acción real de cada una de las empresas en la SMB en el campo medioambiental. Por otro lado, si bien el mercado de bonos de carbono aún no está totalmente desarrollado en el país, nosotros, como les comentábamos, en el 2011 decidimos realizar una compra significativa de 100.000 bonos provenientes de las principales áreas de conservación peruana en la selva. Entonces, este es otro de los mecanismos que creemos que impulsado de manera correcta puede ayudar a que las empresas tomen acción en el frente medioambiental, en el frente de cambio climático de manera más consistente también. Acá quería colocarles un ejemplo de lo que les comentaba acerca de este punto en particular, que para nosotros es fuerte y que puede ser como que puede sonar como pequeño si es que no se entiende la magnitud del mismo, pero el consumo de papel en una empresa de servicios alineado a las diferentes acciones que hemos mencionado, puede ser muy importante. Representa el 25% de nuestra huella de carbono, por lo que decidimos hace ya un tiempo, en aras de la transformación digital, pero también de nuestro compromiso con el medio ambiente, hacer el cambio hacia pólizas electrónicas en la mayor cantidad de situaciones posibles, llegar prácticamente al 100% de esto. Este objetivo se colocó en el 2017, y en el 2020 ya tenemos más del 75% de pólizas en ese sentido. Significa claramente ahorro económico, pero también es un ahorro en emisiones, ¿no? Tenemos, y ahí ven las equivalencias eh, súper interesantes de lo que evitamos emitir, ¿no? Que son casi 67 toneladas de CO2 equivalente por esta reducción, por ejemplo, en el 2020, que ha sido súper, súper fuerte. Y si lo vemos a equivalencias más tangibles aún, eh, equivale al carbono contenido en aproximadamente 64 árboles de la selva baja. Y a nosotros, y esto de pronto es un ejemplo o un detalle interesante y que hemos aprendido en el tiempo, nuestro contacto directo es con nuestros colaboradores y nuestros clientes, que en la mayoría de los casos son clientes personas, son clientes empresa. Entonces, ¿cómo puedes tú traducir e impactar cada vez más a estas audiencias para sensibilizar en acciones climáticas? Efectivamente, tienes mecanismos duros, tienes la capacidad de creación de productos, la capacidad de promover las inversiones sostenibles, la comunicación de la adquisición de los bonos verdes, pero también tienes aspectos blandos o aspectos soft, que es justamente la comunicación. Y poder traducir la comunicación dura en equivalencias que para estas personas puedan ser mucho más sencillas de entender y evaluar cómo la empresa privada y su relación con la empresa puede ayudar a reducir su propio impacto e impactos de los demás, o impactos de la misma empresa, una lección aprendida bastante interesante para nosotros. En términos de beneficios e impacto,
nosotros lo reducimos, vale la redundancia, en estos dos conceptos, en impacto y resiliencia. Evidenciar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del planeta genera en nuestros principales stakeholders cercanía y lealtad con Pacífico. Y acá estoy yendo en todo este espectro de stakeholders que les comentaba, desde inversionistas que pueden formar parte de la cartera de inversionistas de nuestra empresa, de la holding, que es Credit Corp, pero también de la relación de nosotros como inversionistas al momento de manejar los fondos de nuestros asegurados en términos de inversiones responsables, que es lo que le comentaba. Y en el otro lado tenemos a más de 3.000 colaboradores, a cerca de 4 o 5 millones de clientes persona, a los que tenemos que traducirles y trasladarles estas inquietudes y estos mecanismos para que ellos también los puedan apropiar, los puedan hacer propios. Al mismo tiempo, incrementa la confianza en nuestros stakeholders, impactando en reputación de marca en el mercado. Y acá, ¿por qué es importante? No solo por un tema de marca como tal, sino porque efectivamente esto se vuelve referencia para otros actores en el sector, y esto es, por ejemplo, una de los puntos que es importante al formar parte de instituciones como el PRI o el PRI a nivel local, que fomenta las inversiones responsables, es que te comprometes como institución a poder llevar este conocimiento y poder impulsar a que otros actores también se introduzcan dentro del esquema de inversiones responsables. Entonces, poder apropiarte de este concepto e impulsarlo es bastante interesante. Por otro lado, la gestión de emisiones y el enfoque del uso eficiente de los recursos claramente trae consigo ahorros significativos para la empresa y oportunidades para la innovación, y esto es bien, bien importante también en un contexto en el que todas las empresas del sector privado, sobre todo, y también del sector público, están muy enfocados en la innovación, en la transformación digital, en cómo generas oportunidades de valor para tus stakeholders y les simplificas la vida. Si esto lo acompañas de un componente medioambiental, componente sostenible, y empiezas a pensar la innovación como una fuente de promoción de la sostenibilidad, se pueden generar oportunidades muy valiosas de todo tipo, realmente. Es un mundo para explorar muy interesante. Y finalmente, impulsa la introducción de la sostenibilidad en el core de negocio de Pacífico Seguros, lo que nos vuelve una empresa resiliente ante diferentes riesgos. Y es un poco lo que les comentaba. Al introducir la sostenibilidad en el core de negocio, no verlo como una acción aislada o aparte, y además tener ya específicamente el punto de acción climática inmerso en la gestión de riesgos, en la continuidad del negocio, en las inversiones sostenibles, ya hace que la acción sea coherente. Y al ser coherente y al tenerlo presente, puedes minimizar el impacto de diferentes riesgos que pueden traer consigo grandes problemas para el negocio si es que no son gestionados como deben ser gestionados y a tiempo. Eh, y para cerrar un poco, el principal desafío creo que sigue estando en un involucramiento real, ¿no? En seguir mejorando nuestros métodos de reporting, como la evolución que ha tenido ya el reporte de la SMB, seguir capitalizando las inversiones sostenibles, no solamente dentro del marco de lo que ya existe, sino poder impulsar a que otras empresas lo hagan y nosotros tener retos cada vez mayores en términos de inversiones sostenibles, y un alineamiento en avances y compromisos entre el sector privado y público que permita que esto vaya a la acción, ¿no? Y se concrete en políticas, se concrete en compromisos. Y eso es. Muchas gracias.